vamos a hablar de innovación, precisamente con la persona que abrió durante esta mañana el tema muy importante que es la cultura de la innovación. Me encuentro acá en el estudio de América Digital News TV junto a Gustavo Santana, que es director de Cloud Acceleration Solutions Architecture para Amazon Web Services en Latinoamérica. Un largo título, pero que es la persona encargada de la innovación para AWS. ¿Cómo estás, Gustavo? Encantado de tenerte acá. Muy bien, un gusto conocerte y muchas gracias por invitarme. Me imagino que para ustedes debe ser algo satisfactorio nuevamente poder dirigirse a un salón, pero con gente presencial y no solamente hablándole a una cámara para el mundo digital. Totalmente. Yo creo que esa es la felicidad que siento en prácticamente todas las personas aquí, ¿no? La felicidad de estar de nuevo presencial, de ver amigos, porque quiero o no, el mundo de TI en Latinoamérica no es un mundo tan largo. Tenemos ahí 100.000 de personas, pero prácticamente nos conocemos mucho. Entonces está siendo súper bueno estar aquí y ver los amigos y los socios y los colegas de AWS también. ¿Fue fácil innovar durante la pandemia, conectándose solamente a través de plataformas o hablando por teléfono y no estando acá presencialmente uno a uno discutiendo las formas de innovar? ¿Fue fácil o no? Bueno, no lo sé. Yo creo, ahora es una opinión personal, ¿no? Yo creo que para creatividad necesita obstáculos. Entonces siempre que nosotros intentamos crear algo, normalmente es porque tenemos una dificultad. Entonces la dificultad de estar presencial, yo creo que ha creado muchas oportunidades interesantes, ha creado también una escala tal vez que no estábamos acostumbrados, ¿no? También dejar de viajar tanto, yo creo que para algunas personas fue una descubierta, para algunos clientes también, que mira, es posible hacer tal vez 4, 5, 6 reuniones el mismo día cuando estamos acostumbrados a desplazarnos y estar. Entonces yo creo que fue un periodo de aprendizaje interesante al final. Y también respecto a lo que mencionas, yo muchas veces cuando entrevisto startups señalan que no es que ellos se sientan y se pongan a pensar y se les ocurra la idea que va a cambiar un rubro o que va a hacer un game change, sino que ellos se enfrentan a un problema y ahí, buscando la solución, se les ocurre una idea innovadora. Eso es una receta, por ejemplo, en ustedes, en la cultura de innovación de Amazon, que es identificar el problema y ahí innovar. Sí, sabemos que, mira, nuestra cultura de innovación es algo que nosotros no posicionamos como la mejor manera de hacerlo o la única, no. Es la manera que nos parece más lógica, ¿no? Y yo creo que sí, generalmente o siempre empezamos con el problema, con la identificación del cliente, cuál es el problema que el cliente necesita vencer y cuál es su dolor, ¿no? Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, innovación porque eso tiene la competencia o innovación porque, mira, tenemos un producto interno muy bueno, busquemos casos de uso externos, no es nuestro abordaje. Nuestro abordaje es realmente empezar con una frustración de un cliente. Y la cosa que más tal vez nos encanta es que los clientes están siempre maravillosamente insatisfechos. Entonces, mismo que el feedback sea bueno, hay siempre que mejorar. Entonces es una oportunidad de un juego infinito. Siempre hay como sorprender al cliente, siempre hay como hacerlo encantado con algo. Entonces es una misión, la misión de ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, es una misión que nunca va a terminar. Uno imagina que las personas que trabajan en Amazon, todos quieren ser innovadores todo el tiempo. Sí. Eso puede producir un burnout también, de que, ok, ya, centrémonos en esta idea, ejecutémosla, desarrollémosla, un poco cerrémosla y luego pasamos al siguiente. ¿Puede pasar también eso? Sí, pero hay dos puntos ahí. Un punto es que nuestro sistema de hiring, de contratación, está muy relacionado con nuestros principios de liderazgo, que son los guidelines que tenemos cómo Amazon hace negocio. Entonces, intentamos buscar candidatos que
hayan vivido situaciones alineadas con los principios para que Amazon sea una buena empresa para ellos y para que ellos sean también buenos empleados para Amazon. Entonces hay un punto que, digamos que las personas que entran en Amazon tienen ese espíritu de innovación, de creación. Y el otro punto que tú comentaste, yo creo que hay una frase de Jeff Bezos que así me encanta, es que tú no eliges tus pasiones te eligen. Entonces yo creo que cuando tú estás trabajando o creando en algo que tú crees, en algo que está relacionado con tu propósito, el esfuerzo es muchísimo menor. Y yo creo que Amazon da libertad para ese tipo de cosas. Cuando hablas de entender nuestras pasiones y saber reconocerlas, también lo que mencionas es que las personas en una organización tienen que también determinar cuáles son sus fortalezas, saber realmente para lo que son buenos y quizá si quieren mejorar algunos defectos, ok, lo pueden hacer, pero también decir, a ver, uno no puede ser bueno en todo. Tiene que saber lo que es bueno y ahí sabe que entrega un valor agregado y que puede ser un mecanismo innovador. Sí, y yo diría un poquito ahora como opinión personal. Yo creo que saber las fortalezas, tus fortalezas es súper importante, pero saber no lo que tú puedes hacer, pero lo que tú quieres hacer, no son todas las personas que tienen. Entonces, yo creo que una jornada de carrera empieza con autoconocimiento, seguro, pero es una opinión personal. Hablemos de algunos aspectos de Amazon que son bastante interesantes para que los pueda explicar dentro de la cultura que tienen ustedes. He leído que hay algunos principios que pueden ser medio tensionados entre ellos. Por ejemplo, mucho análisis, que es lo que ustedes proponen, Big Data, sobre todo, pero llega un momento en que hay que ejecutar. Sí. Eso a veces puede chocar, producir fricción. Sí, sí. Y yo diría que eso es intencional, porque los principios no son, los principios de liderazgo son 16 que tenemos, no son como órdenes. Cada empleado de Amazon, cada Amazonian, como nos definimos, son líderes que pueden hacer cambios. Entonces, cabe a nosotros definir cuál es el principio que es más interesante en un contexto, que sea con un cliente, un periodo. Te doy un ejemplo. Entre el primero, que se llama Dive Deep, de ser profundo, hacer un análisis profundo de un caso, y el otro, que es Bias for Action. Bias for Action es como si fuera una predisposición a la acción. Velocidad es importante. Nosotros tenemos un modelo mental que es de one-way door o two-way door, o sea, puerta unidireccional o puerta bidireccional. Explico mejor. Una puerta unidireccional, cuando tú tomas una decisión y es muy difícil regresar. Entonces, por ejemplo, vamos a construir un data center. Entonces, en ese caso es difícil después, no quiero el data center. No, es una decisión one-way door. Entonces, nos metemos en los datos, analizamos todo para tomar la decisión correcta. Contratación de un equipo, también parecido. Pero hay cosas que son two-way door, que son puertas direccionales. Lanzamos un prototipo, lanzamos una nueva aplicación y si no funciona, ok, regresamos, la cancelamos. Para ese tipo, ahí aplicamos el Bias for Action, o sea, necesitamos 70% de las informaciones, no es necesario hacer 90%, porque es interesante que seamos rápidos. Cuando tú mencionas de si inician un proceso, quizás no resultó bien, pero pueden volver atrás para hacer los arreglos. ¿Sí? ¿A eso se refiere el concepto de working backwards? No exactamente. Okay, pero no hay problema. Ese es, digamos, son decisiones reversibles que podemos hacer tomar. El working backwards es tal vez más, está relacionado con lo que hablaba de mirar al cliente. O sea, en vez de construir un producto y ahora veamos cuáles son los casos de uso, eso tal vez sea un proceso que algunos clientes conozcan. Nosotros empezamos con el cliente. O sea, mira, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el dolor? Y a través de conocer el cliente, su problema, etcétera, empezamos a
caminar para atrás hasta hacia el producto. Es por eso llamamos de working backwards, pero yo creo que debería ser así siempre, pero tal vez sea un poquito peculiar por Amazon. Entonces, ¿qué significa eso en realidad? Te doy un ejemplo. Yo tenía en mi cabeza la idea de hacer un programa de entrenamiento de partners, de socios, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que yo hice fue escribir un press release, un comunicado de prensa, pero 3 años al futuro. Es lanzado 2025, ese programa, él hace así, entonces el cliente tiene, entonces con ese press release yo caracterizo el problema del cliente, el beneficio del cliente, quién es el cliente, ¿sabes? Para entenderlo bien, tú mencionas, aquí estamos en el punto de partida. Ajá. Esto es lo que queremos solucionar porque tenemos este problema. Ajá. Lo dejo por escrito. Y en 3 años más reviso si es que lo que he desarrollado realmente apuntaba a solucionar el problema original. Tal vez, pero muchas veces eso de escribir el que llamamos de PR, el press release, es más para caracterizar el problema. Pero lo que pasa es, después que escribimos eso, ahí empezamos a poner las preguntas más frecuentes, podemos hacer un dibujo para la experiencia de los clientes y ahí empezamos a compartir. Primero dentro del equipo, las personas dan su contribución. Tal vez muchas veces lo que pasa es, ok, tal vez yo necesito pensar más grande. Estoy pensando solo en ese cliente, pero tal vez esa solución puede ser utilizada por otros clientes. Ese proceso de revisión, es que yo creo que aumenta el ownership de la idea, y la idea pasa a ser de todos. Eso es algo muy positivo, porque si ustedes, claro, desarrollan una solución para un cliente en específico, sí. Si se dan cuenta que lo que crearon puede servir a muchos más, eso además es eficiente por todos lados. Tú has descrito un montón de servicios que Amazon ha hecho en AWS y en otras partes también, como Kindle, como Echo, Alexa. Este concepto, a ver, que voy a mencionar ahora, en verdad he tratado de descifrarlo antes de conversar contigo, Sí, Gustavo, pero sí. todavía no logro entender para dónde va. ¿Qué son los equipos de 2 pizzas? Equipo de 2 pizzas, sí. Todo llamamos de peculiar, ¿no? En Sí. Amazon. Equipo de 2 pizzas es la manera que organizamos innovación. O sea, cuando vamos a crear algo, intentamos poner un equipo que puede alimentarse con 2 pizzas grandes. O sea, estamos hablando de 10 personas o menos. ¿Por qué? Aprendimos que cuando tenemos 20 personas o más personas que 2 pizzas pueden alimentar, el proceso de comunicación no es tan eficiente. Hay la necesidad, las reuniones se quedan más complejas. Entonces aprendimos que un equipo así funciona como si fuera una startup, un objetivo claro y con un líder claro, que llamamos de single threaded leader. Entonces, por ejemplo, si tenemos una idea tuya y esa idea tiene un press release escrito, las personas que van a trabajar en la idea son 10 personas, pero todos ahí con mecanismos, métricas, objetivos, hasta que lleguemos al final. También funciona porque en equipos más pequeños hay más intimidad, hay más fácil la comunicación y también es más fácil, quiero decirlo de buena manera, exigirse unos a otros, porque lo mismo tú señalas, si fuera un equipo de 50 personas, trabajarán 10 Sí. y hay 40 que por distintos motivos Sí. quizás se sienten más retrasados, más relegados, dejan de trabajar quizás con la misma intensidad. Y tiene más burocracia, hay reuniones para definir otras reuniones, entonces para nosotros se quedó muy claro eso de equipos pequeños se mueven más rápido. ¿Vale? Para innovación, moverse rápido es extremadamente importante. Yo escuché ejemplos de reuniones de equipos por plataformas Sí. de comunicación durante la pandemia en que habían 60, 70 personas reunidas, pero la que hablaba era una. O el resto Sí. tenía su cámara ahí, a veces apagada y quizás estaba haciendo otra cosa. Es difícil, sí, especialmente en ambientes virtuales. En mi opinión,
También se quedó muy difícil durante la pandemia la comunicación entre reuniones que perdimos, que es ¿cómo está tu padre? ¿Qué tal tu familia? Esa empatía que los humanos necesitan para desarrollar confianza, etc. Eso fue un reto durante la pandemia porque las reuniones eran muy pegadas unas a las otras, ¿no? Pero es otro tema, es una opinión personal. Volviendo un poco al concepto de análisis profundo y toma de acción. Okay. Big Data y Bias for Action. ¿Deben ser personas distintas las que ejecuten ambos roles? ¿A qué me refiero? La persona que hace un estudio completo, muy profundo, muy minucioso, ¿es la persona indicada para decir cuál es la solución para eso? ¿O es mejor que esa persona entregue el análisis, algunas ideas principales de ese análisis, y que otro equipo sea el que tome la decisión mirándolo un poco más de afuera? Bueno, de manera general, creemos que las personas que trabajan en Amazon consiguen hacer las dos cosas. O sea, y tienen la experiencia necesaria para definir cuándo es mejor hacer una cosa u otra, ¿no? Porque, mira, el mundo cambia muy rápido. El contexto de negocio cambia muy rápido. A veces una sola persona tiene que hacer dive deep por la mañana y ser muy rápido por la tarde. Entonces yo creo que son cosas que todos los líderes deben tener. Gustavo Santana, director de Cloud Acceleration Solutions Architecture para Amazon Web Services en Latinoamérica, la persona a cargo de la innovación en esta parte del mundo de AWS. Encantado de tenerte acá en América Digital News TV. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente un gusto conversar contigo.